lo anoté como se pronunciaba, obviamente, Ujú. evolucionista, que habla de comparada y evolutiva. No sé si ahí en el evolutiva entraría Piaget, que es más adelante, pero Sí, digo, Sí. yo soy docente, entonces sí, sobre esa corriente que me formé. Y después la psicopatología, que es lo de la clínica, es decir, la ahí va. hipnosis, la psicoterapia. Es decir, pero en realidad me llamó esa frase de que es una Es familia que, extensa, desorganizada, como que es que es Tiene algo de fuerte, eso. ¿no? Es fuerte esa frase, sí, ¿no? Porque somos una familia, pero desorganizada, o sea, tenemos es, como una disfunción familiar, sería una especie, ¿no? claro, y depende del lugar donde esté parado en la historia, es la psicología que me voy a encontrar, o por lo Claro, menos el concepto. Y en claro. lo sociocultural también, ¿no? También, eso, fundamental. Y como tú decías, interesante esta frase no me acuerdo del autor Bersi, creo que se llama, Sí, que ustedes lo pueden ver Besetti, mismo, Besetti, perdón, lo pueden eso. ver mismo en la facultad. Van a ver que determinadas temáticas o determinados ámbitos son tratados de diferente manera y plantean diferentes objetos de estudio, ¿no? Dentro mismo de la facultad eso lo van a ver, ¿no? Y a veces como plantea Canguilhem, como que es difícil el diálogo, ¿no? A veces, ¿no? No sé cuál es tu perspectiva, Beatriz, pero me parece que hay algo de eso, ¿no? ¿En qué sentido? Y que a veces es difícil el diálogo entre perspectivas o visiones distintas, digamos, ¿no? Sí, sí, Es muy sí, difícil, ¿no? sí, Hay algunos temas, si ustedes se fijan en los distintos temáticas que aparecen en la facultad, van a ver como diferentes posiciones, ¿no? sí, Eh, y a veces es como difícil dialogar, ¿no? sí. Yo Porque tengo varios ejemplos, pero en realidad no quiero meter por una, yo por una como se está transmitiendo, digamos, también, no quiero entrar en discusiones, pero hay como una serie de temas este, que, que uno trata y, bueno, aparecen posiciones y a veces antagónicas, ¿no? Y a veces la sí, dificultad de poder dialogar, de poder sí, escuchar al otro, ¿no? sí. Sí, yo estaba pensando que los textos, Ujú. ahora que tenemos esta tarea de la diversidad, vieron que en los textos también hay como una pregunta de si es posible unificar, Ujú. ¿no? El objeto y el método en psicología. Hay una especie de ilusión como de un horizonte, ¿no? Donde hay que ir ¿no? Donde tenemos que ir hacia ahí, ¿no? A ver si podemos como compartir o consensuar esa palabra, ¿no? Consensuar el objeto de estudio. Y yo la verdad que no creo que sea posible, ¿no? Y que me parece que justamente la riqueza de la psicología es esa, ¿no? La diversidad, solo que hay que tener, me parece, como una alerta en esta frase que citó la compañera de no, como era fuerte, Desorganizado. desorganizado, ¿no? Ujú. Somos una familia, o sea, tenemos un grado de parentesco, Claro. pero también podemos caer en una cosa desorganizada, caótica, que nos confunde. Por eso yo creo que es importante que podamos pensar en estos textos, que podamos intercambiar, porque nuestras prácticas y nuestras intervenciones tienen que tener en cuenta, y a veces lo perdemos en la acción, cuál es nuestro objeto de estudio, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en una institución escolar, en un campo laboral? ¿Qué es lo que estamos tratando de comprender o medir? Y ese Ujú. objeto se nos puede como perder en la marcha, ¿no? Entonces hay que volver a los referentes, por eso los referentes teóricos son tan importantes en nuestra vida profesional, ¿no? Después ustedes van a ver en el segundo curso, el año que viene, Psicología Social, que habla del esquema referencial operativo, es decir, nuestros esquemas conceptuales, cómo nos orientan en nuestro accionar y en nuestra forma de comprender la realidad y los problemas de la realidad, ¿no? Cuando a mí se me presenta una demanda que tiene que ver con la extensión, la función de extensión universitaria, ¿no? La demanda de un colectivo, vamos a suponer, ¿no? Y uno va con un saber supuestamente académico a encontrarse con un saber popular y tiene que construir o tiene que ver qué es lo que me están demandando.
me están demandando estudiar un fenómeno colectivo, hay algo de lo individual, hay algo que tiene que ver con, bueno, cuestiones del alma, cuestiones de la mente, les preocupa una conducta, ¿no? Y ahí yo voy a tener mi esquema para entender eso que me están planteando. Y eso en otros ámbitos, ¿no? No sé qué te parece, Claro. Lizardo. Sí, hay infinidad de ámbitos, ¿no? Es decir, en realidad uno puede ver esto que tú estás planteando es tal cual, ¿no? Por ejemplo, si uno trabaja con familias o en grupo, bueno, ¿cuál es el objeto de trabajo? ¿Son los individuos cada uno? ¿Son los vínculos? ¿Son las relaciones? Son una serie de situaciones que se dan en el clima emocional, en fin, una cantidad de cosas, digamos, ¿no? Y bueno, si Sí. trabajamos en una institución, ¿verdad? Trabajando, por ejemplo, con equipos de salud, también, digamos, ¿no? Es como más difícil también, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los objetos y cómo trabajamos? ¿Verdad? Entonces, en fin, hay como por suerte, yo creo que por suerte, de un tiempo a esta parte hay muchos ámbitos en el cual los psicólogos y los podemos trabajar, digamos, ¿no? Pero también es importante esto que dice Beatriz, tener como en cuenta los referentes y a su vez, los marcos teóricos y que son nuestras propias herramientas como para poder trabajar y orientarnos, ¿no? Obviamente, en el trabajo. Bien. Ahí va. Está Yo María quería... Cruz. Sí, adelante. María. Está, dale, María. María. Quería agregar en realidad algo a lo que yo había dicho antes, que era como una crítica que hace Prieto sobre esa bifurcación entre la psicología básica y aplicada, que dice que en realidad tiene un tinte de artificialidad justamente por eso, porque se desdibuja el campo de lo que sería lo puro y lo aplicado, porque el mismo profesional hace las mismas cosas. Entonces ahí mismo en el mismo texto